Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Este video entonces está siendo grabado para apoyar la realización de la guía número 6. ¿Ya? En esta guía vamos a trabajar esta vez con lentes esféricos. Recapitulando un poco lo que hemos conversado hasta ahora, sabemos que la luz interactúa con la materia de muchas formas. En algunas tareas ustedes vieron cómo la luz se podía absorber, cómo se podía reflejar, cómo podía pasar de un medio a otro. ¿Ya? Dentro de estos fenómenos, en palabras físicas, tenemos la absorción de la luz, la reflexión y la refracción. En la guía anterior estudiamos un caso particular de la reflexión de la luz, cómo se produce la reflexión de la luz en espejos esféricos. La tarea consistía en realizar esquemas de rayos de espejos cóncavos, o sea, de un espejo cóncavo con el objeto en distintas posiciones. Entonces, el espejo que faltó por determinar cómo es la imagen fue el espejo convexo, ¿ya? Pero este es más sencillo porque todas las imágenes en un espejo convexo siempre son de menor tamaño, siempre son derechas y siempre son virtuales. Y aquí tenemos el espejo convexo. ¿Cómo es un diagrama de rayos en un espejo convexo? En un espejo convexo podemos dibujar los mismos rayos notables que ya habíamos estudiado antes. Tenemos, por ejemplo, el rayo notable que se dirige paralelo al eje óptico y choca aquí en el espejo, y este se va a reflejar como si viniera del foco. O sea, si hacemos una línea segmentada acá, aquí no hay luz, pero de aquí sí hacia allá sale un rayo de luz. Y otro rayo notable que es conveniente dibujar acá es el que se dirige al vértice. El que se dirige al vértice llega hasta ahí y se refleja siguiendo la ley de reflexión. Más o menos así. ¿Ya? Si se fijan, los rayos reflejados, o sea este y este de acá, nunca se van a intersectar, por lo tanto no nos van a generar una imagen ahí. ¿Cuál es la única forma de generar una imagen acá? Con la prolongación de los rayos reflejados. Ya tenemos uno dibujado y nos falta hacer la prolongación del el rayo notable del vértice. Y aquí sí podemos ver que los rayos reflejados se intersectan en ese punto, ¿ya? Y la imagen de nuestro objeto se va a generar ahí, ¿ya? Entonces, esta imagen es de menor tamaño, es derecha y es virtual, ¿ya? Fíjense que no importa en qué posición esté el objeto. Si ustedes hacen este mismo ejercicio para el objeto ubicado en el centro de curvatura o en cualquier punto, eh, la imagen va a seguir teniendo las mismas características, ¿ya? Fíjense que si nosotros resumimos en una tablita todos los casos, vamos a tener que en el espejo convexo, o sea, el que acabamos de hacer, si el objeto se encuentra en cualquier posición, la imagen siempre va a ser derecha, virtual y de menor tamaño. Mientras que el de la tarea, el que hicieron ustedes, que es el cóncavo, va a tener distintas imágenes dependiendo de dónde se ubica el objeto. ¿Ya? Si se acuerdan, si está entre el centro de curvatura y el infinito, va a ser invertida, real y de menor tamaño. Si está en el centro de curvatura, va a ser invertida, real y del mismo tamaño. Si está entre el centro de curvatura y el foco, va a ser invertida, real y de mayor tamaño. Si está justo en el foco, ustedes notaron que no se produce ninguna imagen porque no hay intersección de los rayos reflejados ni tampoco sus prolongaciones, ¿ya? Y cuando el objeto está entre el foco y el vértice, la imagen es derecha, virtual y de mayor tamaño. Ahora vamos a ver lo mismo pero con lentes, ¿ya? Y en el caso de los lentes vamos a tener dos tipos de lentes. Uno va a ser el lente convergente y el otro va a ser el lente divergente, ¿ya? En la presentación que tenemos un ejemplo de ambos,
Ahí tenemos, entonces, dos tipos de lentes, el convergente y el divergente. Si ven en la imagen, un lente convergente es un lente que tiende a juntar los rayos de luz, ¿ya? Mientras que un rayo divergente es un lente que trata de separar los rayitos, ¿ya? Si ustedes se fijan, incide un haz de rayos paralelos, al pasar por el lente se tienden a juntar. En cambio, en el caso del divergente, se tienden a separar. Llega un haz de rayos paralelos y estos se separan, ¿cierto? Se separan y por eso se llama divergente. Vamos a estudiar los rayos notables para este caso. Fíjense que para los lentes cambia un poco la nomenclatura o la notación de los puntos, ¿ya? Ahora tenemos el foco, lo mismo que en el caso de los espejos, pero en vez de centro de curvatura se le llama dos veces el foco, o dos veces F, ¿ya? Y vamos a usar solamente tres rayos notables en este caso, ¿ya? Para el lente convergente y para el lente divergente son diferentes. Ya, por ejemplo, el rayo notable que se acerca paralelo al eje óptico, ¿ya? En el caso del lente convergente, lo mismo, se acerca paralelo al eje óptico y cuando llega al lente, a diferencia del espejo que se reflejaba, aquí pasa para el otro lado. ¿Y pasa por dónde? Pasando por el foco. ¿Ya? Y está el rayo notable que se dirige al foco. Cuando llega al lente se refracta o pasa por el lente y se refracta paralelo al eje óptico. Y también podemos considerar el que se dirige al vértice, ¿ya? Y el rayo que se dirige al vértice lo que hace es pasar por el vértice, por el centro del y pasa derecho hacia el otro lado, ¿ya? Entonces, en este punto que está aquí, en ese punto se genera la imagen, ¿ya? Ahora, en el caso del lente divergente, es ligeramente diferente, ¿ya? Acá tenemos un haz que llega, si llega paralelo al eje óptico, se va a refractar como si viniera del foco, ¿ya? O sea, algo así. Fíjense que es como si viniera del foco, ¿ya? Pero en realidad no viene del foco. Y podríamos dibujar también el que se dirige al foco, pero creo que es más conveniente que se lo aprendan con el que se dirige al vértice. Y el vértice se comporta igual que el otro, ¿ya? El del vértice pasa por el centro, por ahí donde se intersecta la mitad del lente y pasa derecho, sin ninguna alteración en su dirección, ¿ya? La prolongación de este radio refractado va a ser así, va a ser como que volviera por el mismo camino, ¿ya? Y el punto de intersección entre las prolongaciones de los rayos refractados está aquí. Y ahí vamos a tener, o sea, la imagen del objeto, ¿ya? Eso, ¿ya? Y la tarea consiste en hacer este mismo diagrama de rayos, pero para todos los casos, ¿ya? Esta es la tarea. Entonces, es de las mismas características que la tarea anterior. En este caso, van a tener que hacer los mismos diagramas, pero ahora para los lentes, ¿ya? Acá tenemos un lente convergente y está ubicado más allá de dos veces el foco. Aquí está justamente en dos veces el foco, entre dos veces el foco y una vez el foco, justo en el foco, entre el foco y el vértice, y por último agregamos también el lente divergente, ¿ya? Si se fijan, el lente divergente solamente yo les pido hacerlo con el objeto en ese sitio, y eso es porque el lente divergente, al igual que el espejo convexo, la imagen va a ser igual y sin importar dónde está ubicado el objeto. Y esa sería entonces la tarea, ¿ya? Si tienen dudas adicionales, solo deben escribirme el correo, ¿ya? Así que eso, estoy atento, ojalá les sirva, que les vaya muy bien. Hasta otra oportunidad.